to this computer. Bueno, pues es un gran gusto tenerte aquí, Ramón, en esta charla que organiza la mesa directiva de la sección Centro-Occidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Y el doctor Castañeda Priego es licenciado en física por la Universidad de Veracruzana y es maestro y doctor en ciencias por Cinvestav en Zacatenco e hizo una universidad en la Universidad de Constanza en Alemania. Ahora, desde el 2004, es profesor titular C de la División de Ciencias e Ingenierías de la Universidad de Guanajuato y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 3. De los premios que me gustaría mencionar que tiene Ramón es la Cátedra de Investigación Marcos Moschinsky y la Alexander von Humboldt, y además tiene el Premio de Investigación 2016 en áreas ciencias exactas que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. También tiene el premio de Molecular Simulations Award, que se lo otorgaron en el 2002, que lo otorga la Universidad Autónoma Metropolitana por sus contribuciones a la física molecular. Ha dirigido 19 tesis de doctorado, que son un chorro, son bastantes, más de 100 artículos de investigación, 3,000 citas y un factor H29. Y solamente habla de la consistencia y la calidad de su trabajo. Y es editor de varias revistas internacionales. Y hoy, Ramón, nos vas a hablar sobre la materia condensada blanda, que era lo que te había comentado, que primero quién sabe que sea la materia condensada y ahora es blanda, porque eso quiere decir que también hay materia condensada dura o no tan dura. Es correcto. Bueno, pues te agradezco mucho, Ramón. Adelante. Gracias, Alejandro. Déjame compartir la pantalla, nada más que aquí si quieres habilitar la solicitud. Sí, ya. Listo. Ok. Entonces, les comparto la pantalla. Aquí me imagino que ya ven mi pantalla. Voy a abrir la presentación. Y bien. Bueno, entonces, Sí. vamos adelante. Eh, los materiales autoensamblantes o la materia condensada blanda. Comentaba que es un término que acuñó el Premio Nobel en Física Pierre-Gilles de Gens. La idea fundamental detrás de este nombre es que estos materiales decimos que son fácilmente deformables bajo la aplicación de campos externos o perturbaciones. Cuando uno perturba un material, hay dos parámetros que son importantes. Es la magnitud, o vamos a decirlo así, la fuerza con la cual queremos perturbar al material y la frecuencia. En términos de es decir, qué tan rápido o qué tan lento estamos, vamos a definirlo de esta manera, golpeamos o perturbamos al material. En términos de la magnitud o de la fuerza, pues se dice que la magnitud es relativamente débil, es del orden de la energía térmica, y para que se den una idea, la energía térmica es algo así como un cuarentavo de electrón volt, y el electrón volt es una unidad de energía de referencia porque cuando nosotros resolvemos la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple que podemos considerar, la energía de enlace del electrón en el estado base, en el átomo de hidrógeno, es de menos 13,6 electronvolts. Así que la energía necesaria para mantener estable el átomo más simple es hasta 2 órdenes de magnitud o 200 veces aproximadamente más grande que la energía necesaria para deformar este tipo de materiales. Y bueno, esa es una característica fundamental que hace la diferencia porque si uno considera cambiar o modificar las propiedades de estos materiales, pues uno tiene que perturbarlos con campos externos, vamos a decirlo así, de bajas energías, ¿ok? Y de lo más interesante y de lo más exótico que tienen estos materiales es que bajo ciertas condiciones termodinámicas se pueden autoensamblar o se autoorganizan. De hecho, también con la aplicación de campos externos o estas perturbaciones, podemos inducir nuevas formaciones estructurales en esta clase de materia. Este proceso de autoensamblaje, dado que da origen a diferentes tipos de estructuras, la estructura le puede impartir una funcionalidad muy específica al material. Me refiero, por ejemplo, a que el material puede exhibir ciertas propiedades químicas o ciertas propiedades eléctricas o magnéticas o mecánicas o viscoelásticas, dependiendo de la estructura
que este material forme. Y por estructura me refiero a la manera en la cual los constituyentes de estos materiales se autoorganizan en el espacio. Y cuando se autoorganizan, lo que estamos observando es la manifestación de algo que los físicos hemos definido como potenciales intermoleculares. Los potenciales intermoleculares tienen una historia muy interesante porque se tuvieron que introducir cuando en el trabajo pionero, por ahí de Van der Waals, para poder entender los procesos de separación de fase líquido-vapor, aunque todavía no se tenía información acerca de que la materia estaba constituida de átomos y moléculas, pues llegó el genio de Van der Waals a introducir la idea de que incluso a escala microscópica, pues la materia tenía cierta estructura y que además los constituyentes de la materia tenían que interactuar a distancia, ¿no? Y una componente importante de esa interacción considera fuerzas de carácter atractivo, ¿ok? Y bueno, Oye, Ramón, eso, sí. perdón, también para el entender cómo estos materiales autoensamblantes también es importante para entender el origen de la vida, ¿no? Exacto, exacto, sí, 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 algo que no mencioné, y bueno, el campo de la materia condensada blanda no nada más lo estudia la física, lo estudian diferentes áreas del conocimiento, aquí pueden ver a la biología, la química, las matemáticas, la ciencia de materiales, y como ejemplos pueden ver ejemplos que son importantes en el campo de la biología o incluso en el campo de la salud, pues podemos ver aquí los tejidos biológicos, podemos ver a las membranas, podemos ver incluso entender el proceso de división celular, la manera en la cual las células se comunican con sus alrededores o con otras células. Todo eso se puede describir en términos de las aproximaciones, de las herramientas que hemos desarrollado para poder entender la naturaleza de la materia condensada blanda, ¿ok? Entonces, no es de extrañarse, por ejemplo, hay algo sumamente interesante. La materia condensada blanda, usualmente en Europa, nació en los departamentos de física o en las facultades de física de las universidades o los centros de investigación. Pero si ahora nos asomamos en Estados Unidos, resulta ser que la materia condensada blanda en Estados Unidos, en las universidades de Estados Unidos, no se estudia en las facultades o en los departamentos de física, se estudia principalmente en los departamentos de ingenierías, el departamento de ingeniería química, el departamento de ingeniería biomolecular, y eso para mí es interesante porque implica que este campo es extremadamente multidisciplinario. Tan multidisciplinario es, ¿sí? Que podemos ver que incluso para las matemáticas es sumamente importante. Por ejemplo, parte de los problemas fundamentales donde los matemáticos le han clavado mucho el diente a problemas que tienen implicaciones en el campo de la materia condensada blanda, tiene que ver con el empaquetamiento. Y claramente, por ejemplo, como lo mencionaba Alejandro, ¿sí? En biología es sumamente importante la manera en la cual se empaquetan estructuras biológicas, ¿no? Ejemplo, el ADN, que el ADN está extremadamente empaquetado en el interior del núcleo de las células, ¿ok? Bueno, entonces, son de los problemas que nosotros podemos encontrar dentro del contexto de la materia condensada blanda, ¿ok? Bueno, dentro de la materia condensada blanda hay un subcampo, que es el campo de los coloides. Los coloides tienen una aplicación importante en la industria. Nomás déjenme ver cómo puedo cambiar. Ahí está. Los coloides tienen grandes aplicaciones en la industria porque los podemos encontrar en la vida diaria, la podemos encontrar en una gran diversidad de alimentos. Por ejemplo, casi todo lo que está en nuestro refrigerador está hecho de materia blanda coloidal. La cerveza, las gelatinas, el queso, el yogur, etcétera, son ejemplos de materia blanda coloidal. Sí, y por ejemplo, algo que es sumamente interesante es aquí, como lo podemos ver en estos ejemplos, es que esta materia blanda coloidal la podemos ver en lo que en el argot de la termodinámica se conocen como diferentes fases termodinámicas, por ejemplo, el líquido, el sólido, el gas, incluso la espuma de la cerveza es como una especie de fase gas, ¿ok? Entonces, la materia blanda o la materia condensada blanda exhibe diferentes
e interesantes estados termodinámicos y tradicionalmente esos estados termodinámicos pues los clasificamos como estados de equilibrio o estados fuera de equilibrio. Aquí hay otros ejemplos como las cremas, las pinturas, incluso las pinturas que utilizamos para recubrir o pintar nuestras casas, pues es ejemplo de materiales blandos, ¿ok? Y materiales coloidales blandos. Ahora, desde el contexto de la ciencia básica, los coloides jugaban un papel relevante en la revolución hacia la física moderna, cuando fue el parteaguas de darnos cuenta, por ahí de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, ¿sí? Perdón, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, darnos cuenta que la materia a escala microscópica estaba constituida pues por elementos mucho más fundamentales que hoy conocemos como los átomos y las moléculas. ¿Sí? Comentaba, por ejemplo, que Robert Brown, que por eso lleva el nombre del movimiento browniano, cuando observó este movimiento errático que exhibían las moléculas de polen embebidas en agua, ¿sí? Él consideraba al principio que las moléculas de polen tenían vida, ¿no? Y él se asombraba por ese movimiento vamos a decirlo así, aleatorio o estocástico que exhibían las moléculas de polen. Posteriormente llegó gente brillante como Albert Einstein, Smoluchowski, Paul Langevin, que se dieron a la tarea de entender la naturaleza del movimiento browniano. De hecho, es interesante ver que el artículo más citado de Albert Einstein tiene que ver sobre la naturaleza del movimiento browniano. Y bueno, el movimiento browniano como lo comento, tuvo implicaciones sumamente importantes en el desarrollo de la ciencia moderna, de la física moderna, porque desde mi punto de vista permitió la solución a dos problemas fundamentales. El primero de ellos, a que pues la materia está constituida por átomos y moléculas, y el segundo tiene que ver con que el principio de conservación de la energía también es válido a escala microscópica. Hoy en día, a los físicos nos enseñan desde el kinder, vale el principio de conservación de la energía y nadie duda acerca de eso, ¿no? Y todo el mundo dice, sí, el principio de conservación de la energía. Pero para que Einstein y toda esta, digamos, colección de científicos pudieran entender la fenomenología del movimiento browniano, se tuvo que asumir que incluso a escala microscópica también vale el principio de conservación de la energía. Así que las implicaciones del estudio y del entendimiento del movimiento browniano fue un verdadero parteaguas para la ciencia. Y ahora, ¿por qué son importantes los coloides desde el punto de vista de la ciencia básica o para gente como yo que trabaja más del lado de la ciencia básica? Por una simple y sencilla razón. Nosotros decimos que los coloides son excelentes sistemas modelo. ¿A qué me refiero con que son excelentes sistemas modelo? Bueno, pues los coloides, miren, nada más para que se den una idea. Uno se puede preguntar, oye, ¿y cómo definimos un coloide? Imagínense un objeto esférico. Vamos a medir su diámetro o sus dimensiones lineales. Cuando un coloide es inmerso en un medio como agua, ¿sí? Imagínense un objeto cuyo diámetro tiene o unos cuantos nanómetros hasta unas cuantas micras, ¿ok? Si esas son las escalas de longitud donde más o menos vive una partícula coloidal, eso permite que, dadas sus dimensiones y con la tecnología que hoy tenemos, hoy los podemos observar con un microscopio. Y entonces eso es fascinante porque los podemos observar, pero no nada más podemos ver al coloide, que por cierto, un coloide pues puede tener hoy en día diferentes formas y diferentes tamaños. Hay grupos de investigación en el mundo que se dedican única y exclusivamente a sintetizar partículas coloidales. Y si uno se pregunta sobre las escalas características de tiempo, y aquí, por ejemplo, defino esa escala característica de tiempo como el tiempo que le tomaría a una partícula coloidal moverse a una distancia similar a su tamaño. Cuando respondemos esa pregunta, nos damos cuenta que los coloides tienen escalas de tiempo que van desde los microsegundos hasta los segundos. Eso significa que no solamente los podemos ver con el microscopio, sino que los podemos seguir, podemos ver sus trayectorias. Y si podemos ver sus trayectorias, nosotros podemos desarrollar toda una metodología que hoy en día se conoce como la mecánica estadística o la física estadística, para poder obtener información de propiedades macroscópicas con base en esta información microscópica. Y entonces es fantástico, porque ahora nosotros tenemos un sistema modelo que se puede sintetizar relativamente fácil en el laboratorio,
que nos permite entonces explorarlo utilizando las herramientas que se desarrollaron en la física y entonces cuantificar a través de estos modelos físicos sus observables y compararlas directamente con el experimento. Y lo interesante es que los coloides viven en una escala de longitud y de tiempo que nosotros en física le llamamos escalas mesoscópicas, que es algo así intermedio entre lo microscópico, perdón, ahí me faltó una C, entre lo microscópico y lo macroscópico. A eso se le conoce como mesoscópico. Y todavía lo más fascinante es que también las partículas coloidales o los coloides interactúan con estos potenciales a distancia, estos potenciales intermoleculares, ¿sí? Y la naturaleza de, de esas interacciones microscópicas dependen esencialmente de las fuerzas más básicas que hemos descrito en física, que son las interacciones de carácter electromagnético y las interacciones de carácter gravitacional. Y si nosotros le rascamos un poco a qué otros materiales, a qué otros sistemas complejos o a qué otro tipo de componentes microscópicos alas de longitud y de tiempo que los coloides, nos encontramos a las vesículas, nos encontramos a las proteínas, nos encontramos a los polímeros y ya siendo todavía mucho más detallado, podemos encontrar a las bacterias y a los virus. ¿Sí? Y si uno, y esa es la aproximación más simple de los físicos, es como tratar de hacer esférica a la vaca. Uno puede decir, bueno, si esos objetos que tienen una naturaleza más compleja, como una proteína, tienen dimensiones lineales o de longitud similares a un coloide y exhiben escalas de tiempo similares a las de un coloide, la pregunta es, ¿será que una proteína se pueda modelar como un coloide? ¿Será que un virus se pueda modelar como un coloide? ¿Será que un polímero se puede modelar como un coloide? ¿Y qué creen? La respuesta es que más o menos la mayoría de las veces es posible. Así que si nosotros utilizamos a los coloides como excelentes sistemas, modelos para la ciencia básica, entonces podemos decir algo acerca de la naturaleza de sistemas que pueden ser incluso más complejos desde el punto de vista molecular. ¿Ok? Así que para los que hacemos, digamos, ciencia básica y utilizamos solo a los coloides, pues para nosotros son un excelente sistema modelo. ¿Ok? Bien. Y bueno, hoy en día déjeme, creo que no se alcanza a ver bien. Los coloides también funcionan para los físicos, nos funciona para establecer un nuevo paradigma de hacer ciencia. Sí, hace algunos años uno decía, bueno, en ciencia es importante hacer experimentos, sí, es importante recurrir a modelos teóricos que nos permitan entender lo que estamos observando, ¿verdad? Para poder construir, pues, nuestras reglas, nuestras leyes, los principios. Y luego de repente, por ahí, después de la Segunda Guerra Mundial, empezaron a aparecer lo que hoy en día se conocen como las simulaciones moleculares, dado el desarrollo de las computadoras, ¿sí? El de poder resolver las ecuaciones de movimiento a través de métodos numéricos, pues nos llevó a hacer simulaciones por computadora. Y las simulaciones como el experimento, cuando nosotros no tenemos experimento, porque ponemos las leyes de la física o las leyes de la naturaleza, ¿sí? Proponemos un modelo y comparamos contra el experimento. Pero las simulaciones moleculares no nada más llegaron, digamos, a tratar de validar el experimento o de validar algunos modelos que nos ayudan a entender la naturaleza de los fenómenos que estamos observando, sino que también nos ayudan a construir teorías con base en aproximaciones que, vamos a decirlo, sean consistentes con la naturaleza del fenómeno bajo estudio, ¿no? Pero, y todo eso era así como que se empezó a construir el paradigma a la par con el desarrollo de las computadoras, con los métodos numéricos, los métodos computacionales, y pum, desde hace como menos de 10 años, no nada más apareció, perdón, no nada más se consolidó este nuevo paradigma de hacer ciencia, sino que ahora apareció la inteligencia artificial. Y entonces con los coloides, con la física de los coloides, podemos nosotros utilizar los experimentos, los modelos teóricos, las simulaciones por computadora y ahora la inteligencia artificial para poder entender, pues, una gran variedad de fenómenos cuando se involucran un montón de objetos o de moléculas que pueden tener la capacidad de autoensamblarse, de intercambiar energía, de intercambiar materia, ¿sí? Y que entonces pueden dar lugar a fenómenos termodinámicos dentro o fuera del equilibrio, ¿no? Entonces los coloides tienen esa, digamos, la materia condensada
blanda coloidal tiene esas características que desde mi punto de vista nos hace un sistema modelo, ¿sí? Y que ese sistema modelo, pues lo empleamos diferentes comunidades, no nada más la comunidad de los físicos, también de los ingenieros químicos, también de los biólogos, de los químicos, etcétera. ¿Ok? Bueno. Y uno se puede preguntar, bueno, si es importante, si es interesante, ¿sí? El campo de la materia condensada blanda, ¿sí? ¿Dónde se hace la materia condensada blanda? En México. Y bueno, en México, pues no quiero dar nombres para no herir susceptibilidades, pero podemos más o menos ponerle una fecha. Más o menos la materia condensada blanda en México empezó a desarrollarse por ahí de los setentas. Por ahí aparecen unos personajes que para la comunidad son, digamos, los personajes icónicos del desarrollo de la materia condensada blanda. Y por ahí más o menos del 2011, ahí sí hay que darle mención especial al doctor Rolando Castillo del Instituto de Física de la UNAM, ¿sí? Uno de los experimentales o uno de los pioneros de la física experimental de la materia condensada blanda, quien nos reunió a varios colegas que ya desarrollábamos trabajo de investigación en materia condensada blanda. Sí, nos dijo, oigan, CONACYT está por sacar estas convocatorias de redes, creemos que ya la comunidad de materia condensada blanda es lo suficientemente grande, madura, como para poder trabajar en red, ¿sí? Y bueno, ¿por qué no lanzar un proyecto que nos permita consolidar nuestra comunidad? Se lanzó el proyecto en aquel entonces, fuimos de las primeras o la primera generación de redes de CONACYT en aquel entonces, por ahí del 2011. Esta es la primera, la foto de la primera reunión que tuvimos una vez que CONACYT nos aprobó el proyecto de la red de materia condensada blanda. Perdón, esta nomenclatura M y G tiene que ver con una conexión que hay entre México y Alemania en términos de materia condensada blanda, ¿no? Y bueno, la comunidad en aquel momento, en 2011, si mal no recuerdo, los registros me decían que había 200 investigadores registrados en la red haciendo materia condensada blanda y no nada más ven aquí en la foto físicos, aquí en la foto ustedes pueden ver médicos, pueden ver también químicos, pueden ver ingenieros químicos, sabemos físicos. Entonces, el campo de la materia condensada blanda es extremadamente multidisciplinario, ¿ok? Han pasado pues 14 años. CONACYT, pues ya ven que CONACYT cambió mucho de las reglas, de los programas, desapareció el programa de redes. Sin embargo, nosotros como comunidad hemos decidido mantener nuestra propia red y aunque no tengamos hoy recursos de CONACYT, pero al menos sí nos vemos regularmente una vez al año, tenemos reuniones anuales, las hacemos virtuales, también tenemos un montón de talleres donde pues prácticamente tratamos de enseñar los métodos o las metodologías para poder realizar trabajo en el área de materia condensada blanda. ¿Ok? Oye, Bueno, Ramón, ahí lo que sí, sí te puedo decir es que hay varios del Instituto de Física de aquí de la Autónoma de San Luis Potosí. sí, 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 Está sí. De hecho, Magdaleno Medina, empezando por aquí, ahí, ¿no? aquí está Magdaleno, sí, sí, sí. De hecho, Magdaleno es uno de los pioneros en el campo Sí, de la materia condensada blanda en México. ¿Ok? Muy bien. claro. Y de hecho, Magdaleno es, por cierto, mi abuelo académico, ¿no? Para hacer comercial. Muy bien. Y entonces, dentro de esta red, pues los intereses también son diferentes, las líneas de investigación, los perfiles, etcétera. Y entonces, dentro de esta red, que es muy extensa, evidentemente, pues es como en las familias, ¿no? Somos más afines unos a otros y dentro de esta red, pues surgió la subred de materia blanda coloidal. Sí, y bueno, nosotros empezamos a tener algunas reuniones por ahí después de las reuniones de la red nacional, ¿sí? Y empezamos a consolidar también, digamos, como que la reunión del grupo de materia blanda coloidal y por ahí pues sabemos gente del CIMBESTAF de la Ciudad de México, gente de la UAM, gente del Chiapas, gente de Puebla, de CIMBESTAF Mérida, gente de San Luis Potosí y también hasta gente de la Universidad Veracruzana, ¿no? Pues prácticamente los que ven ahí, la mayoría de los que están más o menos sentados, bueno, no, ya unos ya estaban ya más viejos, ¿verdad? Pero muchos estudiantes que hoy en día pues ya son también investigadores y que pues la red ha sido bastante productiva en ese sentido. ¿Ok? Bien, y eso es lo que se ha desarrollado a lo largo de la historia en México sobre la materia condensada blanda.
En particular, aquí en la Universidad de Guanajuato, en la División de Ciencias e Ingenierías, pues habemos algunos colegas que hacemos materia condensada blanda. En mi caso particular, yo hago materia blanda coloidal, ¿sí? En la División de Ciencias e Ingenierías. Mi trabajo es principalmente teórico computacional, vamos a decirlo así. Prácticamente trabajo lo que se conoce como estados de equilibrio y estados fuera de equilibrio. Dentro de los estados de equilibrio, a mí lo que me interesa entender es de qué manera interactúan las macromoléculas, por ejemplo, en solución, y que esas interacciones dan origen a procesos de autoorganización y también cómo estas moléculas o macromoléculas responden ante perturbaciones externas y cómo estas perturbaciones externas les inducen ciertas propiedades físicas, por ejemplo, propiedades de transporte, cómo afecta el transporte macromolecular, y el transporte macromolecular pues es sumamente importante porque mucho del, digamos, del funcionamiento a escala biológica de sistemas biológicos, pues tiene que ver con el transporte molecular, ¿no? También recientemente o durante los últimos 10 15 años, y esto en colaboración con diferentes grupos en el mundo, principalmente con grupos en Europa y en Estados Unidos, pues hemos querido entender, ¿sí?, de qué manera se comportan estos materiales bajo condiciones de no equilibrio. Y cuando me refiero a condiciones de no equilibrio, pues es cuando más o menos en los cursos de termodinámica, independientemente del área en la que nosotros nos estamos desarrollando, nos dicen o nos hablan que el equilibrio termodinámico se cumple cuando hay equilibrio mecánico, ¿no? Equilibrio químico y equilibrio térmico. Entonces, imagínense que ahora sacamos estos materiales del equilibrio termodinámico. El ejemplo más simple es, vayan ahorita al refri, saquen su cervecita, ¿no? Y entonces cambiaron la temperatura de ese material. La cerveza en el refrigerador estaba a 2 3 grados centígrados. Ahora que la saquen va a estar a 20 grados centígrados. El material, en este caso la cerveza, que es materia blanda coloidal, ¿sí? Digamos, percibe esos cambios de temperatura, y en el momento que está sujeta a ese cambio de temperatura, a nivel molecular se empieza a reestructurar. Cuando el material se reestructura debido a esos cambios, digamos, cambios abruptos en sus condiciones termodinámicas, entonces el material se tiene que reconfigurar a escala molecular, y en el momento en el que se reconfigura a escala molecular, pues pueden surgir una gran variedad de fenómenos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó, la primera vez que me pasó me sorprendí, ¿sí? Destapé la cerveza, estábamos como a 40 grados aquí en León, ¿sí? Pues saco la cerveza del refrigerador, la destapo y de repente se me congela la cerveza, ¿no? Yo digo, ¿qué está pasando acá? Si la cerveza dentro del refrigerador y dentro del envase estaba en una fase líquida, y ahora al destaparla le cambio las condiciones de presión, le cambio las condiciones de temperatura, en un instante de tiempo se me congeló. Dije, eso está raro, porque la temperatura afuera era mayor que dentro del refrigerador, ¿sí? La presión también era diferente, y entonces veo que ahora, casi de manera instantánea, la cerveza se me congeló. Claro, en algunos segundos después, la cerveza volvió a su fase líquida. Y entonces todos esos cambios que experimentan, si los materiales, cuando estos materiales blandos, cuando están sujetos a estos cambios abruptos de sus condiciones termodinámicas, pues pueden exhibir, digamos, procesos de no equilibrio. Y una de las preguntas importantes e interesantes es cómo evolucionan estos materiales desde esos estados de no equilibrio hacia el equilibrio, si es que en realidad los materiales llegan a equilibrarse. Y si no se llegan a equilibrar y si no encuentran las condiciones de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿en qué estado termodinámico, digamos, se van a quedar, vamos a decirlo así, congelados? Entonces, ese es uno de los retos tal vez más significativos de la física hoy en día. Evidentemente en física, pues todo el mundo quiere llevar agua a su molino, ¿no? La gente que dice, yo quiero entender la materia y la energía oscura, sí, yo quiero entender, no sé, los condensados de voz para poder entender de qué manera se comporta el mundo cuántico. Bueno, habemos una comunidad importante en física que creemos que entender la manera en la cual estos sistemas, digamos, físicos termodinámicos, formado por una gran cantidad de macromoléculas que tienen la capacidad de intercambiar energía, de intercambiar momento, que es una de las propiedades físicas cuando los materiales pueden interactuar entre sí, evolucionan hacia el equilibrio.
y en el proceso de evolución nos podemos encontrar con una gran cantidad de estados. Por ejemplo, aquí como ven en la diapositiva, digo, hay un fenómeno que se conoce formación de agregados o se conoce como gelación coloidal o dinámica vítrea. Todos estos, la flecha que se ve ahí, la flecha negra que separa las figuras de los videos y de las muestras en el laboratorio, tienen que ver con concentración, de qué manera cambiando la concentración, cambiando las propiedades termodinámicas, ¿sí? Y principalmente la interacción entre los constituyentes, nosotros podemos ver cómo emergen nuevos estados termodinámicos, de qué manera se autoensamblan estos materiales y entonces pueden llegar a formar nuevas fases termodinámicas. A eso es lo que hoy en día le llamamos la física del no equilibrio termodinámico y pues es uno de los grandes retos desde mi punto de vista, tanto de la física como de la ingeniería y en general de la ciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, los que todavía tienen pelo, ¿no? O cabello y que utilizan el gel para peinarse, pues un gel es un material fuera de equilibrio termodinámico. Y hoy en día todavía hay un debate, ¿sí? A nivel de la comunidad científica internacional para entender cuáles son los procesos y los mecanismos físicos o físico-químicos que dan origen a la formación de un gel, pero vemos un gel en aplicaciones tecnológicas. Incluso el cemento es un tipo de gel también. ¿Sí? Y no es de extrañarse que hoy en día la gente sigue investigando sobre propiedades del cemento, de qué manera diseñar cementos que sean inteligentes o que tengan ciertas características que son adecuadas, como para, por ejemplo, tener un cemento que pueda, vamos a decirlo así, este, eh, pues, volverse un sólido bajo ciertas condiciones. Nunca se han preguntado cómo es posible que se puedan construir puentes, digamos, en condiciones bastante exóticas, puentes donde por debajo del nivel del mar tenemos estructuras sólidas. La pregunta es, ¿y cómo se solidifica el cemento sabiendo que es un material que va a estar en contacto con una solución acuosa? ¿Ok? En fin, tiene diferentes implicaciones y aplicaciones de carácter tecnológico entender esta clase de procesos. Hay gente, como los artistas que trabajan en el vidrio soplado, que conocen muy bien de qué manera manipular estos materiales bajo esas condiciones. Por supuesto, su conocimiento es empírico, y pues la física y la ingeniería o la ciencia de materiales pues trata de generar y entender esas reglas físico-químicas que nos llevan a entender por qué un material como un vidrio se comporta como lo observamos cuando lo trabaja un artista, ¿no? Y esas son de los retos y de las preguntas que desde mi punto de vista todavía, pues hay que, digamos, tenemos espacio para seguir trabajando y para seguir debatiendo y discutiendo y sobre todo entendiendo la fenomenología de estos procesos de no equilibrio, utilizando a la materia blanda coloidal como un sistema modelo. ¿Ok? Bien, les comentaba, este tipo de retos, al menos en mi grupo de investigación, lo hemos trabajado en colaboración con diferentes grupos en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, también aquí en México. Pero lo que yo considero que es importante y que tiene que ver con una de las preguntas que me hacía Alejandro fuera de la grabación, es acerca de este reconocimiento que un colega, que dos colegas y un servidor obtuvimos por, digamos, generar o apoyar, más que apoyar, buscar mecanismos que permitieran mitigar los efectos de la pandemia causado por el SARS-CoV-2. Bueno, resulta que yo trabajo en el departamento de ingeniería física, ¿sí? Y tengo varios colegas con diferentes perfiles. Recientemente contratamos colegas del área de ciencia de materiales, colegas que tienen, que por ejemplo les interesan las propiedades ópticas de los materiales o colegas que les interesa sintetizar materiales, ¿sí? Y que tengan ciertas propiedades. Pues resulta que cuando llegó la pandemia, ¿sí? Llega la pandemia, nos encierran a todo mundo en la Universidad de Guanajuato, nos empezamos a comunicar los colegas a través del WhatsApp, ¿no? Para discutir, pues si nosotros podíamos hacer algo. Recuerdan que, por ahí, si mal no recuerdo, fue entre marzo y abril del 2020 que el gobierno federal anuncia digamos, la llegada formal, ¿sí? De la pandemia del SARS-CoV-2
y nos mandan a todos a nuestras casas, ¿no? Y que yo creo que en un principio todos creíamos que iba a pasar como la pandemia causada por el H1N1, que nos mandaron 2 semanas a nuestras casas y ya 2 semanas después todo el mundo iba a regresar a sus actividades normales. Y pues eso no sucedía y el gobierno federal hizo el llamado a la comunidad científica de buscar alternativas para mitigar los efectos de la pandemia. Y entonces ahí fue donde para mí fue el mejor ejemplo de que esta área es extremadamente multidisciplinaria, porque mis dos colegas con experiencia en la síntesis y en la caracterización de materiales y un servidor con entender de qué manera se autoensamblan los materiales de acuerdo a la forma en la cual estos interactúan entre sí, ¿sí? Se nos ocurrió diseñar un material que formara un material basado en la física, en la fisicoquímica de la materia blanda coloidal, diseñar un material que al depositarse sobre una superficie formara una película y que esta película, ¿sí? Que atrapa nanopartículas con nanopartículas que tienen una interesante propiedad o capacidad antiviral y antimicrobiana. Es como, vamos a decirle así, como una especie de pintura que recubren ustedes la superficie. El material, antes de ser depositado sobre la superficie, se encuentra en una fase líquida o acuosa, se deposita sobre la superficie, se seca, se forma la micropelícula y esa micropelícula tiene atrapadas nanopartículas que además tienen propiedades fotocatalíticas. Es decir, que con cierto tipo de radiación electromagnética son capaces de generar especies químicas y esas especies químicas, por ejemplo, imagínense que se deposita una secreción acuosa que lleva virus o lleva bacterias, ¿sí? Esa acuosa, el material libera las nanopartículas y la interacción con la radiación genera las especies químicas que son altamente oxidativas y, vamos a decirlo así, terminan desestabilizando la membrana o la estructura molecular del bicho, de la bacteria o del virus, deja expuesto el material genético del virus y la bacteria y digamos que lo termina, vamos a decirlo así, eliminando, ¿no? Y entonces a esa tecnología o a ese material, pues le llamamos una película inteligente. Y esta película inteligente, bueno, se escribió una patente, hicimos muchísimas pruebas, se hicieron pruebas y nos dimos cuenta que tenía la capacidad de eliminar, de acuerdo a las normas y a las reglas específicas, digamos, que establecen los famosos materiales que tienen capacidad antimicrobiana, tienen la capacidad de eliminar el 99.99% de bacterias en una superficie en menos de 30 segundos y también hicimos un montón de pruebas con diferentes tipos de virus. No podíamos hacer en ese entonces pruebas con el virus del SARS-CoV-2 porque para ello se requerían laboratorios con un nivel de bioseguridad nivel 4 si mal no recuerdo, ¿no? Y pues creo que en México no existen o en ese momento no existían ese tipo de laboratorios, así que tuvimos que hacer pruebas con virus que más o menos tuvieran una estructura similar al SARS-CoV-2, ¿no? Y lo interesante de esta tecnología no es el hecho que digamos, estamos desinfectando una superficie, no. La tecnología, sí, es tan inteligente que cuando se seca la secreción acuosa, sí, la película se vuelve a formar y la película tiene una fijación a la superficie y la película tiene esta propiedad, digamos, de autorregenerarse, por llamarlo así, ¿no? Esta propiedad de autoorganizarse y entonces se puede activar las veces que la secreción acuosa que trae una carga importante de bacterias, de virus o incluso de hongos, y entonces se activa y puede eliminar bacterias y virus de superficies, ¿no? Eso fue algo que nosotros empezamos a diseñar, hicimos la transferencia de tecnología, una empresa lo compró, incluso anduvimos apareciendo, el material se estuvo vendiendo en Office Depot, en un montón de centros comerciales, ¿sí? Y bueno, para mí fue súper interesante ver que era factible con todo el conocimiento que estamos desarrollando para poder entender de qué manera esos objetos se autoensamblan y se autoorganizan, pues que podemos realmente hacer vincularnos con el sector social, con el sector gobierno, con el sector privado, para poder hacer innovaciones, hacer emprendedurismo e innovación
y con el tiempo, pues, ¿por qué no? Pues también hacer transferencias de tecnología con los materiales autoensamblantes. Y esto era algo que ya veníamos trabajando, ¿sí? Incluso con la red de materia condensada blanda. Dentro de la red de materia condensada blanda, siempre habíamos tenido el cuidado de invitar a colegas que tienen este tipo de experiencias con el sector industrial. Por ejemplo, aquí veo que está mi colega Margarita Sánchez, que ella trabaja en el CIMAF, en la Unidad Monterrey, y que tiene una gran experiencia en vincularse con la industria. Y siempre habíamos dicho, bueno, la comunidad ya ha crecido lo suficiente, la comunidad ya, pues representamos una masa crítica en el área de la física, y entonces creo que ahora podemos nosotros trabajar y buscar la posibilidad de vincularnos con la industria. Cuando llega este problema, ahora sí, parafraseando a nuestro expresidente, pues la pandemia nos cayó como anillo al dedo, ¿no? Porque entonces permitió que diferentes industrias, que diferentes empresas, sí, se asomaran a ver pues lo que estamos haciendo en las universidades. Y nosotros dijimos, bueno, pues creo que es momento de que se muestre el músculo científico, el músculo académico de la comunidad científica mexicana y que se vea lo que podemos hacer, ¿no? Y la verdad es que, Oye, dime, oye, Ramón, yo creo que este es un gran ejemplo cuando de la aplicación de la ciencia básica. O sea, ustedes sí, estuvieron generando una serie descubriendo propiedades, en fin, escribiendo la materia blanda y de repente se dieron cuenta que había una aplicación, ¿no? Ese es, exacto. digamos, esa es la razón fundamental por qué hay que apoyar la ciencia básica. Exacto, sí, 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 definitivo. Y de ahí no solamente sucedió lo que bien mencionas, Alejandro, lo que hemos hablado, ¿no? Los estudiantes, las nuevas generaciones, esencialmente, pues vienen con otro chip y muchos de ellos dicen, pues me gusta la ciencia, me gusta la inteligencia artificial, le puedo mover a tanto a hacer experimentos, a hacer cálculos y bueno, y son bien entrones y ya quieren también hacer vincularse, son más emprendedores que, digamos, el espíritu emprendedor con el que nos formamos nosotros, ¿no? Porque, pues, para nosotros prácticamente lo esencial era hacer buena ciencia básica, ¿no? Y de realmente que nuestro trabajo fuera reconocido por el nivel y la calidad de nuestras contribuciones en la ciencia básica. Y entonces con estas nuevas generaciones se empezaron a acercar, ¿sí? Diferentes jóvenes que dijeron, pues me voy a formar, como sé, como físico, como ingeniero físico, pero yo me quiero vincular, pero yo quiero trabajar en la industria, porque quiero mostrar que este conocimiento me permite ser emprendedor, puedo desarrollar entonces industrias con base tecnológica. Y bueno, y de repente se empezaron a acercar un montón de personas. Sí, de verdad yo pasé de hacer ciencia básica, de estar así detrás de mi computadora explicándole a mis estudiantes cómo hacer un cálculo, la física de algunas cosas, a de repente tener contacto con las empresas, ¿sí? El de que las empresas dijeran, oye, es que mira, resulta que estoy sembrando tomate, pero existe un virus del tomate que es súper agresivo, no será factible desarrollar un material para poder eliminar a ese virus, o sabes que el brócoli, pues aquí, por ejemplo, se produce mucho brócoli que va a Estados Unidos, de qué manera podemos diseñar un protocolo para protegerlo y que cuando llegue a Estados Unidos pues tenga un mayor tiempo de vida, lo mismo la lechuga. Y fue impresionante, o sea, fue un boom, se detonó algo que yo jamás me hubiera esperado, ¿sí? Porque pues yo me formé como yo creo que nos formamos la mayoría de los que hoy hacemos ciencia por ahí de los 80, de los 70, 80 y 90, con una visión de que pues hay que hacer buena ciencia básica y evidentemente hay que seguir haciendo buena ciencia básica, pero ahora estamos ante la oportunidad de realmente colaborar con el sector industrial, colaborar con el gobierno y que no nada más sea a nivel del discurso, ¿no? De que, bueno, es que ahora los investigadores se tienen que vincular. No, es que ahora ya se está dando ese proceso, ¿no? Y bueno, también nos hemos vinculado entre diferentes instituciones educativas, ¿sí? Gracias, digamos, a esa dinámica. Por ejemplo, hoy en colaboración con el ININ tenemos el primer laboratorio para la síntesis de materiales funcionales y elaborados con plasma, que esa es una tecnología que es muy prometedora porque estimulas a los materiales con un plasma, ¿sí? Que es un gas altamente ionizado y le puedes cambiar considerablemente las propiedades físico-químicas a tu material, ¿no? Y, por ejemplo, algo que sucedió hace como año y medio, ¿sí? Recuerdo que era
bien 15 de septiembre, porque me estaba yo alistando para irme a la pachanga del grito de independencia, y de repente me llega un correo de una empresa y me dice, oye, pues fíjate que nos gustaría invitarte a que seas nuestro asesor, porque estamos aquí desarrollando y lanzando una empresa, ¿sí? Que desarrolla displays, ¿no? Y que utiliza toda la metodología de la física estadística, de la física molecular, combinando con la inteligencia artificial para poder desarrollar displays inteligentes, ¿no? Y que todo lo que ustedes o que todo lo que pueda hacer este grupo, vamos a decirlo así, teórico, proponerlo, llevarlo a la práctica en laboratorio, tienen laboratorios en Estados Unidos y ver si las predicciones corresponden a lo que dice el experimento e ir trabajando en la mejora y en la optimización de los procesos que nos permitan generar displays con ciertas características, ¿no? Y yo la verdad al principio dije, eso se trata de una broma, ¿no? Eso pues no puede ser, eso nada más pasa en el primer mundo seguramente. Y no, pues resultó, ¿verdad? Resultó que es una empresa que tiene su registro en Estados Unidos, el CEO es mexicano, ¿sí? Y que él dijo, bueno, es que yo me formé como ingeniero químico, hice mi doctorado allá y allá aprendí, ¿sí? El valor agregado que tiene la ciencia básica y de qué manera la ciencia básica podemos impulsar los desarrollos y la innovación científica. Y me dice, ¿qué te parece? ¿Le entras? Le dije, yo le entro, pero tú lo que necesitas es un grupo de jóvenes que realmente saquen el trabajo adelante, porque pues yo ya no pensaba cambiar de trabajo, ¿verdad? Yo sigo haciendo mi trabajo científico. Y me dice, bueno, ¿qué propones? Pues contrata a mis egresados y empezó a contratar a un grupo de jóvenes que tienen la formación de lo que nosotros, digamos, desarrollamos en términos de la ciencia básica. Entonces aquí pueden ver, los más viejos no somos los que hacemos la chamba, los más jóvenes que sonríen, esos son los que hacen la chamba. Muchos de ellos se han formado, por ejemplo, en la UAM, aquí en la Universidad de Guanajuato, en la UNAM, y todos ellos de una u otra manera tienen que ver con la red de materia condensada blanda. Se han formado pues con estas habilidades que nosotros pues digamos impulsamos cuando se acercan los jóvenes a hacer trabajo de investigación en nuestros grupos. ¿Sale? Y bueno, evidentemente no es algo que hacemos solos, ¿no? Es algo que hemos venido haciendo a lo largo del tiempo con un montón de colaboraciones y de aliados estratégicos. Por ejemplo, a mí mismo me encanta, como teórico, me encanta colaborar con grupos experimentales y entonces todos mis sabáticos, ¿sí? O mis estancias siempre las hago en grupos experimentales para poder colaborar con grupos experimentales y que eso me permita acercarme y entender, digamos, dónde está la frontera de lo que actualmente se está haciendo a nivel experimental, cómo se sintetizan los materiales, cómo se caracterizan, de qué manera puedo contribuir yo para poder entender los fenómenos que ellos también están observando a nivel experimental. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos colaboraciones importantes con el NIST en los Estados Unidos o con el Centro Espacial Alemán. Uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver el Centro Espacial Alemán con materia condensada blanda? Pues tienen todo un instituto que se dedica a la investigación de materiales blandos, porque son los materiales que utilizan para diseñar, por ejemplo, los trajes espaciales, ¿no? Y en fin, les puedo dar una gran variedad de ejemplos, pero para mí lo que es claro es que una de las perspectivas naturales de este campo de investigación es de qué manera ya nos podemos vincular, de qué manera podemos realmente apoyar en todo este desarrollo y en los procesos de innovación tecnológica. Evidentemente, sin dejar a un lado que es importante seguir entendiendo las cuestiones de carácter básica, ¿sí? De seguir haciendo ciencia básica y que esa ciencia básica pues sea altamente competitiva. ¿Sale? Entonces, pues era lo que les quería compartir hoy en día, Alejandro. No sé si se cumplió el objetivo que la charla fuera para todo público, ¿sí? Que habláramos de los retos y de las perspectivas de los materiales autoensamblantes. Sí, muy padre, Ramón, muchísimas gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Eh, Oye, pues a mí creo que una parte de tu charla, ese, en esa frontera entre la ciencia, entre los descubrimientos y su aplicación, yo creo que es muy, muy importante, ¿no? Porque luego eh, creo que es un ejemplo padre que habría que platicarlo mucho más, porque luego los estudiantes están haciendo maestrías y doctorados, este,
el emprender y el innovar, pues siempre es una posibilidad, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pues De hecho, yo ya cuando me llegan los estudiantes que quieren hacer maestría o doctorado, yo les digo, miren, hay dos opciones. La primera es la ruta académica, que la ruta académica pues la sabemos muy bien, la hemos estado haciendo los últimos 30 años y esa la conocemos muy bien y sabemos hacia dónde van y cómo trabajar una carrera meramente académica. Pero la segunda opción siempre les planteo que para mí es la más retadora, ¿sí? La que tal vez pues conlleva más riesgos, porque pues siempre es un riesgo, les digo, es el de vincularnos. Y si hubiera alguna empresa, como esta empresa que de repente me dijo, oye, ¿crees que nos puedas apoyar? Por supuesto, aquí tengo dos, tres egresados que pueden trabajar contigo y pues es la claro. manera de apoyar. ¿Sí? Si al principio hay dudas, pues uno puede coachar o podemos ver de qué manera podemos establecer una vinculación entre la institución y la empresa, ¿no? Que pues nos lleve a gana-gana. Evidentemente, también hay un cambio generacional de la manera en la cual se está haciendo empresa, ¿sí? O se está haciendo industria, de los CEOs, de los nuevos emprendedores, porque ahora son los jóvenes que ya tienen a su alcance más información, de que hay mayor valor hacia la ciencia, ¿no? Hay una mayor cultura científica, tal vez no como nos gustaría, ¿no? Como en otros países, pero eso definitivamente ya es diferente y eso ya permite que hasta el empresario diga, a ver, vamos a ver qué están haciendo estos físicos, ¿no? O qué están haciendo en términos de ciencia básica. Y eso a mí me parece fabuloso. Oye, Margarita Sánchez te manda a decir que muy interesante tu charla, Ramón. Saludos desde Gracias, Monterrey. gracias, gracias, Margarita. Bueno, pues te damos las gracias, Ramón. Realmente te agradecemos No, tu hombre, charla y tu paciencia para contra hackers. los no invitados, pero bueno, en fin, Sí, no te preocupes.